Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Filipenses. Seguimos, y estamos en la clase número 38 de Filipenses, o sea, ya van a ser 40 semanas con la epístola a los Filipenses, y cada versículo nos tenemos que detener porque hay tanta riqueza realmente, tanta riqueza en la cual podemos explorar. Así que en esta clase esperemos que Dios nos pueda edificar también a través de las preguntas, del compartir y de la discusión que podamos generar en torno a este tema. Seguimos con el tema de la excelencia del conocimiento de Cristo y vamos a ver la segunda parte. Hemos estado viendo la justificación por la carne, ¿no? Cómo es que la confianza en la carne hace que el hombre se crea justificado delante de Dios. Y la semana pasada vimos cómo la excelencia del conocimiento de Cristo, la justificación por la fe, hace que ya no necesitemos esforzarnos por seguir consiguiendo méritos en la carne. Pero entonces ya no tenemos que esforzarnos. Más bien, la excelencia del conocimiento de Cristo no solo opacó y le quitó todo valor a cualquier mérito humano, mérito carnal, le quitó todo valor a cualquier tipo de religiosidad, ritualismo, vivir en la letra, lo que en Romanos llama vivir en la letra, simplemente cumplir, hacer un check religioso, asistir y ser fieles para que el hombre nos vea, sino que la excelencia del conocimiento de Cristo opaca todo eso, lo pone como, le da su verdadero valor, que es pérdida más que ganancia, que es delante de eso, el conocimiento de Cristo, hace que todo lo demás quede como basura, y la palabra que usa ahí Pablo es como estiércol. Todas las cosas al final terminan siendo basura, estiércol, delante de la excelencia de conocer a Jesucristo. Se volvió entonces el conocimiento de Cristo nuestro principal motor y pasión. Y es por eso que ustedes están acá, porque anhelan conocerlo más, porque anhelan que el Señor Jesucristo pueda mostrarles cada vez más sobre Él. Y cuando conocemos más a Cristo, entonces nosotros nos podemos dar cuenta. Antes cantábamos algunas alabanzas, en nuestro limitado entendimiento nos gozábamos, pero ahora cuando analizamos la letra y entendemos mejor lo que estamos cantando, nos gozamos más, ¿no es cierto? Nos deleitamos más, porque definitivamente cuando crecemos en el conocimiento de Cristo, crece nuestro gozo, crece nuestro deleite en Él, crece también en nuestra conciencia, nuestra pecaminosidad, y al final crece nuestro amor por Él. Mientras más lo conocemos, más lo amamos y más estamos dispuestos a dejar todo por Él. Entonces, un creyente en Cristo no se esfuerza por ser salvo, pero justamente porque es salvo, se esfuerza en la fe. Es una paradoja, ¿no es cierto? Un creyente ya no se esfuerza por ser salvo, ya no tiene ningún mérito, ya no tiene ningún esfuerzo en la carne, pero justamente porque es salvo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, se esfuerza en la fe, se esfuerza en la gracia, anhela quitarle horas de sueño a su dormir. ¿Para qué? Porque la excelencia del conocimiento de Cristo es más importante para él. Anhela batallar contra el tráfico y estar aquí. ¿Por qué? Porque la excelencia del conocimiento de Cristo ha hecho que todo lo demás quede como basura. El descanso en su casa, viendo televisión, quede como basura. Anhela entregar su vida a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo demás, a lo que le podría entregar su tiempo, su dedicación, queda para él como basura delante de la excelencia de conocer a Cristo, conocerlo en entendimiento de Él, pero también conocerlo de manera experimental, al vivir la vida de Cristo en nosotros, al vivir la vida de Cristo en nosotros. Así que esa realidad
trae una paradoja que Pablo va a comenzar a expresar. Y vamos a ir a leer el versículo en Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ya cuando termina todo lo que es la confianza en la carne, dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que el conocimiento de Cristo es tan excelente que nunca termina, no tiene fin. Por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Así que Pablo aquí está tratando de como que aclarar, como decir, por si acaso, quiero hacer un alto, quiero detenerme, hermanos filipenses, y decirles que no quiero que piensen que ya lo he alcanzado. Entonces, cuando hay una aclaración así, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué cosa dijo Pablo antes que los filipenses pudieran pensar que ya lo había alcanzado? Y por lo tanto Pablo tiene que detenerse y decir, no estoy diciendo eso, ¿ah? ¿Se entiende, no? Pablo dice, no, por si acaso, no estoy diciendo que ya lo alcancé, ¿ah? Pero esa aclaración tiene como implicancia que Pablo ha dicho algo que pudiera hacer pensar eso. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando está diciendo no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer para entender bien a qué se está refiriendo Pablo es, ¿qué cosa ha dicho que pudiera hacer pensar que él ya lo alcanzó y que es perfecto? ¿Qué dijo? Y ahí entonces lean los pasajes anteriores y ustedes, a ver, pregunten qué de lo que ha dicho Pablo ahorita podría dar a entender eso, que ya lo alcanzó. Ser semejante a Cristo, ¿ya? Que lo quiere conocer el poder de su resurrección. Muy bien. ¿Qué más? Miren el versículo 8. Él dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo, o sea, yo valoro todas las cosas, o sea, sin excepción, todas las cosas son pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y después dice, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué cosa tiene por basura Pablo? Todo. ¿Le falta algo a Pablo tenerlo por basura? No. ¿Para qué? ¿Para qué lo tiene todo por basura? Para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué expresiones parecieran decir que Pablo ya alcanzó la cúspide de la vida espiritual y del conocimiento de Cristo? ¿Qué expresiones parecieran decir que Pablo ya alcanzó la cúspide de la vida espiritual y del conocimiento de Cristo? Declaró que todo es inútil para salvarse. Lo que está declarando también aquí Pablo es, nada ya compite con Cristo en mi vida, ¿no? Todo, cuando lo pongo a Cristo a un lado y pongo cualquier cosa, cualquiera, todas las riquezas del mundo, todo lo que mi renombre, todo
todo mi prestigio, lo pongo acá, y todo esto, comparado con Cristo, es estiércol. Eso ha dicho Pablo, ¿no es cierto? Lo tengo por basura. ¿Se entiende las declaraciones que está haciendo Pablo? Son declaraciones totalitarias, absolutas, universales. Entonces Pablo no solo considera todo como pérdida por amor de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿realmente Pablo ha confirmado esta realidad en su vida? ¿Podríamos nosotros ver la vida de Pablo y sí, lo confirma, lo comprueba que esto fue una realidad en su vida? ¿Cómo lo comprueba? ¿Por qué lo comprueba? Porque sí, de verdad, para él todo es basura. ¿Cómo tú confirmas que sí, realmente para él todo fue basura comparado con Cristo? ¿Qué frutos? Evangelizar, ya, eso fue lo que hizo. Pero ¿por qué tú sabes que evangelizar para él fue más importante que todo lo demás? ¿Por qué realmente todo lo demás fue basura para él? ¿Cómo sabes que realmente sí fue basura para él? ¿Ah? Perdón. ¿Enseñó todos sus privilegios? Desdeñó todos sus privilegios. Claro, porque en su vida real, en la práctica, realmente lo perdió todo. ¿No? ¿Realmente lo perdió todo o no? ¿Perdió nombre o no? Sí, delante de la sociedad era un hereje, trastornando el mundo, ¿no es cierto? Por eso estaba en la cárcel y muchos, los judíos sobre todo, hablaban mal de él. ¿Perdió riquezas o no? Sí, ¿no? Perdió todas sus posesiones, ¿sí o no? Estaba en la cárcel. ¿Perdió su libertad o no? Claro, perdió su libertad. Así que en la práctica Pablo había demostrado que eso era una realidad en su vida, ¿no? Nada compite con Cristo. ¿Cómo lo sabes? Porque todo lo he perdido por Cristo. Cuando tuve que decidir entre todo o Cristo, decidí Cristo. Y por eso estoy acá en la cárcel, sin nada, sufriendo. Pero al final, gozándome de la excelencia de Cristo. Al final lo que obtuve fue más excelente. Así que las aseveraciones de Pablo, porque dice, por amor del cual lo he perdido todo. Está diciendo, todo lo considero pérdida, y no solo lo considero, sino que ustedes pueden ver que en realidad, en mi vida práctica, en mi experiencia personal, fue una pérdida. Porque lo perdí todo por Cristo. Y no lo dice quejándose, sino lo dice gozándose de esa realidad. ¿No? Entonces, cuando tú escuchas hablar a alguien así, en medio de las circunstancias de Pablo, la pregunta es, otra pregunta, ¿Pablo perdió la vida? Sí, Pablo perdió su vida. Pero aquí podríamos decir que Pablo prefería a Cristo que su propia vida, incluso, ¿sí? O sea, ese pasaje que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿Pablo lo cumplió? Y el pasaje que dice, aquel que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿Pablo lo cumplió? Sí, así que esto no es un ideal, no son frases idealistas, simbólicas, o una meta a la cual tenemos que llegar a cumplir. Esto es confirmado por ejemplos vivos y reales como Pablo. ¿No es cierto? Pablo en cierta forma hasta perdió la vida aquí. Miren Filipenses 1, 20 y 21. A ver, miren Filipenses 1, 20 y 21. En un sentido, ahí en Filipenses 1, del 20 al 21, en un sentido, Pablo ya había hasta perdido la vida al considerar con gozo la posibilidad de morir y no aferrarse ni siquiera a su propia vida con tal de glorificar a Cristo. Él ya había puesto en la balanza su vida, o glorificar a Cristo, y ya había decidido. Hasta su vida mismo delante de Cristo era para él basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Filipenses 1:20 dice, conforme mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tales declaraciones? Entonces nos miramos delante de esto y decimos, wow, ¿no? Pablo se había negado a sí mismo. O sea, si Pablo hubiera sido el joven rico, ¿no? Hubiera vendido todo lo que tenía y hubiera seguido a Cristo. O sea, al final lo hizo. Dejó todo y siguió a Cristo. Por supuesto que no lo hizo por sus propias fuerzas, ¿no es cierto? Sino fue la obra de Cristo en él. Y eso lo dice cuando él dice en el versículo 12, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tuvo un encuentro con Jesucristo demoledor de toda su justicia. Tuvo un encuentro con Cristo que le dio vida, hizo ver la excelencia de Cristo, y por eso es que ahora Pablo realmente pudo hacer lo que Cristo le exigió al joven rico. Así que lo que Cristo le exigió al joven rico sí era algo real. Cuando le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, le estaba diciendo algo que sí era lo que le iba a exigir a sus seguidores, a sus discípulos. ¿Sí o no? Y a Pablo se lo exigió. Y Pablo lo hizo con disfrute y gozo, y con plenitud y deleite, ¿no? Y que Jesucristo te lo puede exigir a ti hoy, ¿no es cierto? Y si somos por Jesucristo preparados para eso, entonces lo haremos con gozo y lo disfrutaremos cuando venga el momento de hacerlo, porque la obra es de Dios, no de nosotros, es de sus fuerzas, no las nuestras. Entonces Pablo aquí está prácticamente cumpliendo todo. Y yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Yo estaré dispuesto? Si tú me pides todo para seguirte, que lo deje todo, hasta mi vida, ¿estaré dispuesto? Es práctico, es real. Y Pablo lo cumplió cabalmente. Entonces, ante esta realidad, puede ser que los filipenses o cualquiera que lo escuche expresarse así a Pablo, estén diciendo, sí, tiene razón. Es verdad todo lo que Pablo dice, confirmadísimo. ¿Sí o no? Tiene razón. Pablo demuestra con hechos que él realmente puso a Cristo por delante de todo. Para él era basura comparado con el conocimiento de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿te falta algo, Pablo? ¿Contra qué luchas entonces, Pablo? ¿Hay acaso algo que aún compita con Cristo en tu vida? Entonces ya llegaste a la cima. Ya lo perdiste todo por Cristo. Ya no hay más para crecer en tu vida espiritual. Y Pablo, entendiendo esas implicancias de lo que ha dicho, además entendiendo que el que es inconverso se esfuerza todos los días, ¿no? Hace denodados sacrificios en su carne, por la confianza en su carne, y Pablo lo que está diciendo es, ya no hay por qué esforzarse para ser salvo. Es que Pablo ahora lo que está planteando es la contraparte. La contraparte es que el conocimiento de Cristo nunca termina. Nunca termina. Nunca llegas a estar satisfecho. Nunca el creyente es conformista. O nunca debería serlo. Nunca el creyente está contento con lo que conoce de Cristo.
Es una paradoja, ¿no? Porque lo único que nos sacia es Cristo, pero estamos insatisfechos a la vez. ¿O no? Queremos más. ¿No? Por eso es que prendes tu celular para escuchar prédicas, por eso es que abres tu Biblia, por eso es que estás aquí. Bueno, si no la abres, si no vienes y si no estás abriendo tu Biblia, entonces ahí sí tendrías que evaluarte delante de la palabra de Dios, ¿no? Pero Pablo habría llegado a este punto y está planteando que él no está con esto diciendo que ya lo alcanzó ni que es perfecto. No, no hay límite para el conocimiento de Cristo. No podemos dejar de reconocer, hermanos, que aunque Cristo es el sol que deslumbra nuestra mirada, ¿no? Eso es lo que decimos, eso es lo que profesamos delante de todos. Cristo es, y lo cantamos, no hay nadie como tú, no hay nada, nadie más que tú puede cambiar las vidas. Y nos quedamos cautivos de su atractivo, deslumbrados por su belleza de manera incomprensible. A pesar de eso, aún hay cosas que lo desplazan a Cristo de nuestra vida, ¿no? Bueno, este mundo que dice conocer a Cristo, pero en realidad no lo conoce, vemos cómo lo ha desplazado de lo que se supone que es una celebración del nacimiento de Cristo. Pero los creyentes también desplazamos a Cristo muchas veces en nuestras vidas diarias. ¿Eres consciente de esa lucha diaria? Es un consuelo saber que el mismo Pablo decía que él aún le faltaba, que él aún no había llegado. Después de todo lo que experimentó y todo lo que vivió y todo lo que en su experiencia diaria él confirmó, ¿no? Es un consuelo. ¿Cómo es que podemos tener a Dios? Porque la pregunta es, ¿eres consciente que tienes a Dios como tu posesión? Porque Dios se te dio, se te entregó en un sentido para Él ser tu porción aquí, para Él ser tu principal posesión en este mundo. ¿Cómo es posible que tenemos a Dios y vivimos insatisfechos? ¿O queremos más? O miramos la televisión y vemos lo que dan, y vemos lo que pasan y nos sentimos insatisfechos. ¿Por qué se da esa realidad en nuestra vida? Y nos vamos a dar cuenta que aún nos falta, ¿no? Aún nos falta. Tenemos que seguir siendo santificados por el Espíritu Santo, tenemos que seguir renunciando, tenemos que seguir mortificando nuestra carne, algo que ha sido olvidado en estos días, ¿no es cierto? Que ya no se habla de eso. Tenemos que seguir practicando las disciplinas espirituales. Tenemos que decidir venir aquí los miércoles contra viento y marea, cueste lo que cueste, aunque para eso nos tenemos que sacrificar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que esforzar en la gracia. Ya no vivimos de ritos ni de tradiciones, pero no por eso vamos a decir, entonces, al final Dios va a entender y voy a tener una complacencia, ¿no? Tenemos que seguir creciendo en la gracia, esforzándonos en la gracia. Y Pablo lo sabía, yo aún tengo que seguir conociendo más a Cristo, aún no pretendo yo ya creerme perfecto, yo necesito aún más. Las implicancias. Pablo, pues, al poner de contraste con la confianza en la carne, la confianza en la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, plantea que la meta ahora ya no es esforzarse en la carne para obtener una justicia propia como una obligación. ¿Se entiende eso? Sino que ahora es esforzarse en el Espíritu para conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque es una excelencia.
No porque es una obligación, sino porque es una excelencia. ¿Qué cosas perdió Pablo? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Todo. ¿Y qué fue lo que ganó a cambio? Ahí dice claramente en el versículo 8, ¿para qué lo perdió todo? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Perdí todo, pero gané algo. ¿Qué cosa? Cristo. ¿Y ahora tienes algo, Pablo? Sí, lo tengo todo. ¿No? Estás preso. Vas a morir de repente. Estás siendo deshonrado en tu nombre afuera. Sí, pero lo tengo todo. Lo tengo todo. ¿Por qué? Porque por perder todo gané a Cristo. Al final, la obra fue de Cristo y Cristo le concedió, en medio de eso, poder demostrarlo con hechos, ¿no? Vivirlo claramente en su vida. Entonces, ahora ya no es simplemente el cumplir, sino que es porque hemos entendido que conocer a Cristo es una excelencia, es más excelente que cualquier otra cosa. Entonces, no es que hay dos cosas excelentes en nuestra vida, ¿no? Esto es excelente y esto también es un poco excelente, sino que cuando lo comparamos con Cristo, no hay nada excelente, ¿no? No hay nada excelente. Comparado con Cristo, todo es basura. Y eso se entiende bien cuando Cristo dice, aquel que no aborrece padre, madre, hijos por causa de mí. No es que los hijos y los padres no los tenemos que amar, pero comparado con Cristo, es por el valor que tiene Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, que pareciera aborrecimiento delante de la trascendencia, la importancia, la relevancia, la prioridad que tiene Cristo para nosotros. Entonces hay cambio de hábitos, cambio de prioridades, cambio de afectos, cambio de todo en nuestra vida. Bueno, debería haber. Esa es la lucha diaria del cristiano, y que Pablo estaba diciendo, yo aún sigo creciendo en esto. Hay tres dimensiones en las que Pablo está conociendo a Cristo. Porque miren cómo dice. La primera dimensión, tener. Siempre habrá una lucha con cosas que compitan con Cristo en esta vida aquí en la tierra. Él dice, yo todo lo tengo por basura. ¿Qué cosas no estás dispuesto a perder o dejar para conocer más a Cristo? ¿Será alguna profesión, un trabajo, un título, materialismo, logros, reconocimientos, algunos hábitos que te traen algún placer y deleite, etcétera? ¿Estás dispuesto a que Cristo te diga, como al joven rico, véndelo todo y sígueme? Saber, otra de las cosas que Pablo también en esa dimensión al final llegó a sacrificar, a abandonar. Siempre habrá más que conocer sobre Cristo. Él dice, no es que lo haya alcanzado ya. ¿Se entiende esto, hermanos? Las tres dimensiones. Entonces, cuando dice, no es que lo haya alcanzado, se está refiriendo justamente al conocimiento de Cristo. Eso es lo que quiere alcanzar. Llegar a alcanzar un conocimiento, un entendimiento pleno, ya completo. No lo ha alcanzado. La excelencia del conocimiento de Cristo, y dice, y lo voy a conocer en el poder, en su poder, de su resurrección y en sus padecimientos, incluso lo voy a conocer en su muerte, pero no ha alcanzado aún eso. Y en ser, porque dice, ni que sea yo perfecto, ¿no? Ni que sea perfecto. Entonces está hablando de su ser como una reacción natural al exponerse a la gloria de Cristo, comienza a ser impregnada con la imagen, la figura, la gloria de Cristo, y Él comienza a reflejarlo, ¿no? El conocimiento de Cristo es, te expones a Cristo. Y cuando digo te expones a Cristo, no te expones a un retiro o a un sueño
o alguien te diga una profecía o algo místico, sino que te expone a su palabra, ¿ok? Solo es su palabra. Te expones a Cristo. Cristo está en su palabra. En ningún otro lugar lo busques, porque vas a encontrar engaño y mentira, ¿no es cierto? Y un falso Cristo. Lo encuentras en su palabra. Te expones a Cristo. Cristo resplandece y ese brillo se te impregna, ¿no? Y al final tú lo que haces es reflejarlo en tu vida diaria. Y dice Pablo, yo aún no soy perfecto. Mientras más conocemos a Cristo, mientras más estamos cerca de la palabra nos redarguye, nos humilla, nos rebaja, nos hace sentir arrepentidos, conscientes de nuestro pecado, y estamos mucho más dispuestos a recibir críticas, somos mucho más dóciles, ¿no? Somos mucho más tratables, somos mucho más nobles, mansos y humildes. ¿Por qué? Porque delante de Cristo no podemos ser orgullosos. Nadie se puede parar delante de la cruz de Cristo y decir, yo me lo merecía, Jesús. Imagínate. Entonces, no he llegado a ser perfecto, no he llegado a alcanzar lo que, para lo que he sido alcanzado por Cristo, y a pesar de que nada compitió con Cristo, aún me falta. A pesar de que todo lo tuve por basura, aún me falta. Entonces, cuando todo lo tengamos, cuando todo lo que tengamos, todo lo que sabemos y todo lo que somos sea Cristo, seremos perfectos. Cuando estemos en la gloria con Jesucristo, y de ahí viene la última expresión que Pablo hizo en el versículo 11. Ahí véanlo, hermanos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ya el pastor Jorge explicó que no está expresando duda. Y aquí en este pasaje dice, sino que prosigo. Así que el primer efecto, la primera realidad de la excelencia del conocimiento de Cristo es que nunca termina. Nunca nadie se puede sentir satisfecho. Un cristiano satisfecho, lo que está pasando es que es un cristiano que está muerto. Lo que deja de crecer comienza a morir. ¿Así es en la vida biológica o no? Cuando una flor deja de crecer es porque ya comienza a marchitarse, ¿no? Así que cuando un creyente está dejando de crecer, se está estancando, hay una evidencia ahí muy peligrosa. 20 años y sigues igual en tu vida cristiana. Porque la carne puede producir fidelidad en la asistencia a la iglesia, pero la carne no puede producir frutos espirituales en tu vida. 20 años y no hay un cambio de carácter, no hay un cambio en tu compromiso con la obra de Dios, no hay un cambio en tus actitudes. 20 años, ahí hay un riesgo muy grande. Pablo dice, sino que prosigo. Pablo, después de todo lo que había pasado, él, a pesar de todo, él sigue hacia adelante. Y esa es una característica ineludible de la fe cristiana. El creyente que no persevera hasta el fin, y perseverar no es el creyente que se quede estancado ahí parado sin que nadie lo mueva, sino que no persevera en la carrera. Nunca fue. El creyente que no persevera hasta el fin nunca fue. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos estudiado en la perseverancia de los creyentes. Entonces, la mejor prueba de la ausencia de un triunfalismo en Pablo y de una autocomplacencia en Pablo es su perseverancia en proseguir. Y cuando Pablo está diciendo aquí esta expresión, yo prosigo, yo no creo que lo he alcanzado ya, aparentemente está haciendo una alusión a los judaizantes. Que los judaizantes creían que al poder cumplir todos los ritos del judaísmo, más Cristo, ¿no? Y ellos sí ya habían llegado a la perfección y se creían perfectos. Esta actitud no puede ser de un verdadero creyente. No puede ser. Por un lado, esto nos hace recordar estos principios, hermano. Todo verdadero creyente es un prófugo y a la vez un persecutor. Todo verdadero creyente es un prófugo y a la vez un persecutor.
Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:11. Ahí está en sus materiales. A ver, alguien que lo lea, por favor, hermanos. Si se despabilan un poco. A ver, alguien que lo lea. 1 Timoteo 6:11. Muy bien. 2 Timoteo 2:22. Muy bien. Hay una constante que siempre va a haber en tu vida, hermanos. Siempre vas a estar en fuga. Siempre vas a estar prófugo, siendo perseguido y tú corriendo lo más lejos de esto. ¿De qué un verdadero creyente siempre es prófugo y siempre está alejándose, apartándose, huyendo? De las pasiones juveniles. Cuando dice de estas cosas, habla de la tentación de los hombres por ganar estas enseñanzas, de los falsos maestros. 3 cosas: fama, lana, ¿y qué más? Faldas. Pasiones juveniles, ahí se resume casi todo. El hombre de Dios, el verdadero creyente, constantemente está alejándose, yéndose más lejos, evitando todo lo que es la concupiscencia de los ojos, está tratando y evitando la vanagloria de la vida, está evitando la satisfacción de la carne, las 3 cosas que justamente ofrece el mundo, ¿no? Las 3 cosas en las que Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, las 3 cosas en las que fue tentada Eva. De eso es de lo que el creyente siempre está huyendo y está persiguiendo toda su vida, está persiguiendo el amor, la fe y la paz. Así que si el creyente no está en esta constante en su vida, algo está pasando. Pablo dice, yo prosigo. Yo sigo en el proceso de santificación. Yo sigo en el proceso de ir alejándome de estas cosas y siguiendo y acercándome a estas otras. Segundo, lo que perseguimos ahora, que ya no tenemos confianza en la carne. ¿Qué cosa ahora perseguimos? Porque la gente que tiene confianza en la carne es persecutora, ¿no? Está esforzándose de rodillas de su peregrinación y se ve un denuedo, un celo, pero que el creyente, como ya Jesucristo lo justificó, entonces ya está tranquilo. No, el creyente también se esfuerza y persigue algo. Pero, ¿qué es lo que ahora perseguimos? Un verdadero creyente ha tenido un cambio de afectos. Pablo antes perseguía a Cristo para matarlo, ahora persigue, y así persigue su propia justicia. Ahora que ya ha sido justificado, un fruto de su verdadera conversión es no conformarse y perseguir el conocimiento y la vida de Cristo en él. Si un creyente se detiene en su vida cristiana, es un verdadero peligro. El estancamiento prolongado solo confirma que no hay verdadera conversión. ¿No? La parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El terreno entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra y no dice y se aparta, no dice, no dice y se va de la iglesia, no dice y se va al mundo. No dice eso, sino que simplemente el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, puede estar toda su vida en la iglesia, pero no hay frutos. Así que cuidado. El verdadero creyente siempre está siguiendo la fe, la justicia, el amor. Y debemos preguntarnos, ¿algún afán de este siglo? ¿Hay algo que te está afanando ahorita? Ese término lo usamos de adolescentes, ¿no? Afanando. Creo que es muy ilustrativo. ¿Hay algo que te está afanando? Que te está enamorando, que te está atrayendo del mundo. Y por lo tanto estás comenzando a sentirte insatisfecho, vacío,
¿Por qué? Porque te han distraído. Y has dejado de entender que lo que verdaderamente tienes hace que todo eso debería ser para ti como basura. ¿Estás yendo tras el engaño de las riquezas? Cuidémonos. No sea que nos creamos y que al final comprobemos por nuestra falta de dedicación y de constancia en una vida continua de crecimiento y de perseguir la vida de Cristo, confirmemos que nunca lo fuimos. La advertencia que siempre tiene que haber en la iglesia. Tercero, el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo nunca termina. La excelencia del conocimiento de Cristo hace que nunca te estanques. Y la excelencia del conocimiento de Cristo nos esfuerza, pero nos asegura. Pablo dice para el final, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo, también fui asido por Cristo. Y acá hay un problema, el condicional. Sí, dice, ¿no? Por ver sí. Condicional, ¿qué quiere decir? Que se tiene que cumplir una condición. Entonces, este sí, que es ei en el griego, presenta cierta dificultad para interpretar este texto, porque en vez de notar seguridad, más bien parece duda, ¿no? Pero interpretarlo como duda carece de sustento y estaríamos contradiciendo el resto de lo que Pablo ha dicho en Filipenses. Es por eso que no puede ser esa el sentido que Pablo le está dando aquí. ¿Se entiende, hermanos? ¿Ok? Para que no tengamos dudas sobre esto. Miren lo que dice Filipenses 1, el 20 al 21, solo para asegurar bien este condicional, que no es una duda, que no está denotando duda, que no está aquí Pablo diciendo hay una posibilidad, ¿no? Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía dudas. No está expresando una duda acá. Entonces, ¿cómo sabemos que Pablo no dudaba de su eternidad y de llegar a la resurrección de los muertos? ¿Cómo lo sabes? Por el texto. ¿No quedó claro? ¿O apagamos el video para que hablen con libertad? ¿Cómo sabemos que Pablo no dudaba de su eternidad? Con toda confianza. Y dice, con toda confianza. Esa expresión es de alguien que tiene toda confianza, ¿no? Así de lógica es la palabra de Dios. Porque él tenía toda confianza. Además, Pablo dice, el morir es ganancia. Si Pablo tuviera dudas de su salvación, no diría que el morir es ganancia, ¿no? Para nadie, para ningún inconverso, el morir es ganancia. Sea lo que esté sufriendo en esta vida, el morir es pérdida. No es un descanso para el inconverso. No es un descanso. No es ir a descansar en paz. Es más bien intentar permanecer un minuto más aquí, porque es mejor que el infierno sin Cristo. Entonces, pero para el creyente el morir es ganancia. Entonces, Pablo acá no puede estar expresando duda. Pero sí hay algo que está expresando Pablo, y es el cuidado con la autocomplacencia sin denuedo. ¿No? El creyente no es alguien que está complaciente y no tiene denuedo. O sea, estoy tranquilo con mi vida cristiana, tengo todo lo que necesito. Dios ha traído paz a mi familia, Dios ha traído paz a mi casa, hay bendición, la iglesia está creciendo, hay gente viniendo. Entonces nos dormimos en nuestros laureles. Autocomplacencia, eso no. Para Pablo eso no es una realidad, una verdad cristiana, una autocomplacencia sin denuedo. Y si hay autocomplacencia, entonces Dios traerá persecución, Dios traerá prueba, Dios hará algo para sacarte de ahí antes de que te mueras en la autocomplacencia, ¿no es cierto? Porque lo peor que puede haber es una autocomplacencia que no te lleve a tener denuedo por tu fe. Eso sería el peor castigo para un cristiano, ¿no? Que todo te vaya bien. Si es que ese bienestar te trae al final autocomplacencia.
sin esfuerzo y sin disciplina. Una vida sin esfuerzo y sin disciplina, una vida de falta de vigilancia propia y un libertinaje licencioso justificado en la gracia. Y esto es lo que estaban planteando los judaizantes. Parece mentira, pero los judaizantes eran muy exigentes con los ritos y muy complacientes a la vez. O sea, si tú crees en Cristo y te circuncidas, después vive como quieras. Si tú has levantado la mano y has pasado al frente después, vive como lo quieras y hiciste la decisión. Si tú eres fiel en asistir a la iglesia y eres fiel en tus diezmos después, no te preocupes, tú ya eres salvo. Pero estoy viviendo así, pastor. Por favor, no dudes de la fe. Había una autocomplacencia. Los judaizantes estaban en ese plan, en ese estilo. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 18. Filipenses 3:18, para que veamos el contexto por el cual Pablo está diciendo, cuidado, yo no me creo haber llegado, cuidado, yo sigo siempre más adelante, cuidado, yo quiero asir, me esfuerzo por asir. La fe cristiana es una vida denodada, disciplinada, autosacrificada, con denuedo, porque miren lo que hacían los judaizantes. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Para quién su Dios es el vientre? Para los que comen mucho. Está hablando de una expresión de sensualidad, ¿no? Su Dios es disfrutar, sensaciones, vivir cómodamente, su bienestar personal, vivir para comer, tomar, amar, ¿no? En el mal sentido, porque el mar se malentiende ahí. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces dice, yo me esfuerzo, ¿no? Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces, la certeza de la salvación nunca lleva a un cristiano a una autocomplacencia. La certeza de que Dios escoge nunca va a llevar a un cristiano a que deje de evangelizar. La certeza de que toda la salvación y la obra es de Dios nunca va a llevar a un cristiano a que no use todos los medios, todo el tiempo posible y todo su denuedo de predicar el evangelio. Si alguien lo usa así, ha caído en un conocimiento intelectual de Cristo. No lo conoce realmente de manera real, viva en su vida. Entonces Pablo aquí por eso dice 1 Corintios 9:24, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no depende de ustedes, pero si alguno usa eso como justificación para no esforzarse en su vida cristiana, no ha entendido el evangelio. El que verdaderamente entiende el evangelio, la seguridad de la salvación no la usa como una justificación para no esforzarse. Corre de tal manera que lo tenga. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Estás corriendo la vida cristiana de tal manera que obtengas el premio? La pregunta es, ¿estás dando tu máximo esfuerzo? ¿Estás renunciando a todo lo que tengas que renunciar? ¿Estás postergando todo lo que tienes que postergar? ¿O para ti tu vida cristiana es hacer tu devocional, venir a la iglesia un domingo y el resto disfrutar las bendiciones de Dios? Y no está mal que disfrutes las bendiciones de Dios con acción de gracias, ¿no? Y para la gloria de Dios. Lo que está mal es perder el sentido de urgencia, el sentido de denuedo, el sentido de disciplina, el sentido de forzarse en la gracia. ¿Qué sacrificios haces? ¿De qué cosas te abstienes? Porque Pablo dice el atleta, ¿no? Y toda esta acepción, ya en la próxima
clase de repente lo vamos a entender mejor. Toda esta excepción, lo que Pablo está haciendo es poner una comparación con el atleta que corre, prosigo a la meta. Entonces, Pablo, ¿por qué pone el atleta? Porque el atleta de todo se abstiene. ¿De qué te estás absteniendo tú? Se disciplina el atleta, se pone disciplinas. Y no porque sea un religioso. Entonces, ahí ven el peligro. Ya no es por ritos, ya no es confianza en la carne, pero cuidado que porque como ya no es por ritos, ya no es por confianza en la carne, entonces ya no me disciplino. Ya no ayuno. Ya no, eso es la ley. Ya no hago vigilias, no, eso es la ley. Eso es para confianza en la carne. No, cuidado con pensar así. Cuidado con pensar así. ¿De qué te abstienes? ¿Qué nuevas rutinas hay en tu vida? ¿Qué nuevas prioridades hay en tu vida? ¿Para qué se esforzaba Pablo? Dice, para asir. Y aquí con esto ya se nos ha hecho un poco extenso, pero vamos a con esto terminar. Pablo dice, para asir. Esta palabra es muy amplia, su significado es catalambano. Pablo lo que está diciendo aquí es que lo que quería hacer era alcanzar, aprender, aprehender. ¿Saben ese término? Aprender. Aprender no es solamente conocer teológicamente o informativamente. Aprender es agarrarlo, hacerlo tuyo, tanto en entendimiento como una posesión también, un objeto tuyo. Apropiarse, comprender, poseer. O sea, Pablo dice, yo me sigo hacia adelante, sigo dando todo. Miren, Pablo, el que ya todo era por basura, el que ya estaba en la cárcel, lo había todo perdido por todo por Cristo. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más nosotros? Por comprender, por poseer. Este término implica no solo poseer un objeto, sino sobre todo una verdad, una idea, a aprenderla, conocerla y hacerla propia. O sea, yo quiero a Cristo hacerlo mío, interiorizarlo cada vez más, hacerlo propio, hacer a Cristo algo cada vez más identificado conmigo. Corred de tal manera que lo obtengáis, ahí también se usa el mismo término, corred de tal manera que lo catalambano, que lo puedas asir. O sea, haz todo lo que esté en tus manos. Haz todo lo que esté en tus manos. Arrepiéntete de no hacerlo. Si un día estás desperdiciando tiempo, arrepiéntete. Y vive como Cristo quiere que vivamos para la plenitud real de la vida. Dice, para asir aquello. ¿Y a qué se refiere aquello? Dice, ¿a qué se refiere aquello, hermanos? A ver. Dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello. Y aquí los eruditos se han preguntado, ¿y qué es aquello? ¿Qué creen que es aquello? A ver. Ser perfecto puede ser, ¿no? Porque dice, no es que ya sea perfecto. Entonces, aún no llego a ser perfecto. Entonces, esa es la meta. Madurez. ¿Qué más? La resurrección de los muertos, ¿no es cierto? A ver si llego a la resurrección de los muertos. Entonces, aquello es todo eso. La resurrección de los muertos, llegar a ser perfecto, a la meta o al premio. Versículo 14 dice, habla de una meta, de un premio a la cual va a llegar, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, aquello es todo esto, está encerrado dentro de lo que Pablo empezó en Damasco y continuó toda su vida, porque dice, desde que lo conocí en Damasco, la excelencia del conocimiento de Cristo, lo conozco en el poder de su resurrección, lo conozco en sus padecimientos, lo estoy conociendo, incluso a ser semejante a él en su muerte. Ese conocimiento va avanzando aún en Pablo y hasta llegar a la resurrección de los muertos como la meta final. Todo esto son etapas del conocimiento de Cristo, de todo cristiano. Y con esto termino. 3 etapas en el conocimiento de Cristo. Primero, la primera impresión. Cuando la gloria de Dios resplandeció en la faz de Jesucristo. ¿No? Y si te iluminó por Cristo, conociste la gloria de Dios. Segunda etapa,
el conocimiento continuo por medio de la santificación del Espíritu Santo. Hoy conoces a Cristo cada vez más, día a día. Como dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria vamos conociendo, no tengo tiempo para ver el versículo. Y tercero, la última etapa del conocimiento de Cristo es el conocimiento más pleno cuando estés cara a cara con Él y lo puedas ver tal como Él es, ¿no? Ese es el conocimiento que Pablo está experimentando, va a experimentar de una manera más plena, por eso para él el morir es ganancia. Y esto es para lo cual fui también asido por Cristo. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que Cristo, así como yo me esfuerzo para asir aquello, Cristo me asió, se apropió de mí, me consiguió, me poseyó, me aprendió, me conoció, me hizo suyo. Cristo me hizo suyo, me asió, me cautivó, me entusiasmó, me hizo su posición, me consiguió. Pablo está diciendo, Jesucristo me alcanzó. ¿Para qué Jesucristo me alcanzó? Y si Cristo ya me asió, no hay nadie quien pueda soltarme de su mano, ¿no? No hay nadie quien pueda abrirle los dedos a Cristo. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de la eternidad de una experiencia sobrecogedora, para que pueda pasar de ser un objeto de la ira de Dios a ser un objeto de su amor y de su deleite, para poder conocer más profundamente a Cristo, para llevarnos de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento de Él a través de la palabra, por toda la eternidad. Nuestra posesión ahora es Cristo, nosotros somos de Cristo, somos suyos, seguros porque Cristo nos asió de su mano, no para que nos confiemos y vivamos una autocomplacencia en esa seguridad, sino para que esto más bien nos anime a esforzarnos más en conocerlo, sabiendo que nadie nos va a arrebatar de su mano. Termino con esto. En la China comunista, a los cristianos los llevaban a un lugar y les hacían renegar de su fe. Y con toda serie de torturas y amenazas y constantemente poniendo propaganda comunista, les hacían prometer, jurar que nunca más iban a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y muchos de ellos, después de un trabajo intenso de horas, días, semanas, ahí estando metiéndoles que todo eso es mentira, que eso no sirve, que Jesucristo no existe, muchos de ellos salían diciendo, ya está bien, ya no voy a volver a leer la Biblia, salían renegando de la fe, salían de ese lugar ya forzados a renegar de Cristo. Y entonces los ponían a trabajar en los campos de concentración. Y lo que pasó es que los soldados comunistas comenzaban a usar las Biblias para ir al baño, para hacer sus necesidades. Y comenzaron a desaparecer los tachos de basura. O sea los tachos no, sino el contenido de los tachos de basura. Y encontraron entre esa gente que había aparentemente renegado de la Biblia, había prometido no volver a leer la Biblia, encontraron Biblias completas rehechas, de papeles que habían sido limpiados y pegados y vueltos a hacer una Biblia. Porque al final, cuando los volvían a confrontar, dijeron, lo intentamos, pero no pudimos. No pudimos dejar de leer la palabra de Dios, no pudimos dejar a Cristo. Y al final los mataban, ¿no? Si Pablo no creyó haberlo alcanzado, entonces, hermanos, nosotros menos, ¿no? Si te has estancado en tu vida cristiana, entonces creo que es buena oportunidad para revisar tu cristianismo. Y la pregunta es, ¿estás viviendo tu vida cristiana en tu máximo esfuerzo, pero con la seguridad de que Cristo nunca te soltará? ¿Eso te anima para esforzarse y tener más denuedo en tu vida cristiana? Que Dios nos conceda en tiempos como estos, de adormecimiento espiritual, de
de mucho activismo a veces y de una cultura cristiana, nos conceda de nuevo, no dormirnos, sino más bien que Dios nos conceda de nuevo. Vamos a orar para terminar.